Noches. En el día de hoy hablaremos sobre el mercado laboral y la encuesta salarial en Colombia. Además haremos unas comparaciones salariales con otros países de América Latina. Nuestro grupo está conformado por María José Baquedo, Rodrigo Robles y Daniela García. El contenido que hoy les vamos a presentar es 1. El salario como precio y competitividad. 2. Definición de mercado laboral. 3. La encuesta salarial. 4. Beneficios de la encuesta salarial. 5. Objetivos de la encuesta salarial. 6. Procedimientos de la encuesta salarial. Y 7. Comparación salarial en América Latina. Primero, el salario como precio y competitividad. Como sabemos, el salario se refiere al pago regular que recibe un empleado por un determinado trabajo. Bueno, este también es comparable a la cantidad que otras personas reciben por el mismo trabajo en otra empresa similar a la empresa del cual él esté trabajando. A esto también lo podemos llamar el salario competitivo, que incluye el valor general que recibe un empleado como beneficios, comisiones y bonificaciones. En otras empresas donde el salario promedio por un determinado trabajo puede ser medio o bajo, muchos empleadores tienden a compensar ofreciendo mejores incentivos para atraer a más candidatos o nuevos empleados y retener a los empleados actuales. Hay muchos factores que afectan el valor de un salario competitivo. Esto puede incluir la ubicación geográfica, el coste de vida, la oferta y la demanda, el tipo de profesión que éste tiene y el estado de la economía actual. Bueno, podemos dar un ejemplo. Las personas que viven en zonas rurales, donde la oferta y la demanda son a veces mucho más bajas y el coste de vida es un poco menor, tienden a tener una tasa de salario más baja en comparación con quienes viven en zonas urbanas o ciudades. 2. Definición del mercado laboral. El mercado laboral es aquel donde confluyen, o mejor, donde se juntan o se unen la oferta y la demanda del trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar en unas determinadas empresas gracias a su profesión o su ocupación, el cual ellos quieran trabajar. Y la demanda de trabajo pues, son el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores para un determinado empleo. Bueno, el mercado laboral es de gran importancia para la sociedad y si tiene un mal funcionamiento van a afectar de muy mala forma o negativamente al crecimiento económico y el empleo de un país. El mercado de trabajo o laboral, además de tener la oferta y la demanda, también interviene el gobierno a través de leyes jurídicas o normas. Las instituciones sociales también tienen mucho que ver en el mercado laboral y las organizaciones colectivas como los sindicatos. El mercado laboral tiene unas características. La primera es que está sujeto a una regulación donde se impone un precio mínimo, que es el salario mínimo legal. Bueno, podemos decir que hay personas que trabajan por menos de un salario mínimo. Esto es ilegal. Y bueno, se puede decir que estas personas no son absorbidas por el mercado. Sin embargo, estas personas trabajan por menos de ese salario mínimo. Para ellas es un trabajo, es su necesidad, y están dispuestos a trabajar por eso. Y hay personas que solo por menos de un salario mínimo pueden trabajar porque tienen la necesidad de llevar algo a su casa. Entonces les toca hacer efectivamente esos trabajos. 2. Es un mercado con rigidez, pues está sujeto, las personas están sujetas a un determinado tiempo en una empresa, tienen un contrato, el contrato tiene un tiempo de duración. Y 3. Existen variables externas que afectan al mercado laboral y una de estas pueden ser los cambios tecnológicos,
eh, en problemas de salud, ¿no? Bueno, como las pandemias y todo esto pueden afectar al mercado laboral. Eh, los problemas políticos, económicos de distintos países afectan al mercado laboral. 4. No, no siempre forman profesionales que demanda el mercado laboral. Bueno, hay lugares, entidades educativas que no es tanto la entidad educativa, sino también en las personas. Eh, no se forma para la demanda que necesita las determinadas empresas en este momento de. Entonces a las personas les toca adquirir conocimientos estando ya en algunos puestos de trabajo, y eso a veces se ve facilitado por los mismos empleadores mediante capacitaciones que hacen a los nuevos empleados. Las 5 es el desempleo friccional, que es cuando la persona deja su puesto laboral de forma voluntaria, ya sea para estudiar o para ir a un mejor trabajo. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela García. A continuación yo les vengo a hablar acerca de la encuesta salarial. Aquí trataré los puntos relacionados con la definición de encuesta salarial, los objetivos y beneficios de la encuesta salarial, la importancia. Para entrar en materia, la encuesta salarial es aquella que brinda información de mercado actualizada en términos de compensación y a la medida de las necesidades, permitiendo a las empresas que participan establecer y actualizar sus políticas de compensación, así como tomar decisiones acordes con la situación económica y del mercado, asegurando así la competitividad. Los resultados son mostrados por medio de estadísticas como el promedio y los percentiles. Estos son los valores de la variable que están por debajo del porcentaje, generalmente utilizados en temas de remuneración para el tratamiento de políticas de posicionamiento. En otras palabras, la encuesta salarial son aquellas que recopilan información sobre la remuneración de los empleados, incluidos los salarios y las prestaciones. Estas se llevan a cabo para determinar los niveles salariales para categorías específicas de puestos de trabajo y generalmente se llevan a cabo por región, sector o clasificación de puestos de empleo con fines de comparación. Además, las encuestas salariales ayudan a atraer nuevo talento y a la retención de empleados. Cuando se diseñan y utilizan adecuadamente, pueden proporcionar puntos de referencia con los que se pueden comparar los sueldos y las prestaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de las encuestas salariales? La información que las empresas obtienen contempla no solo los salarios, sino también los beneficios que las empresas en el mercado brindan a sus colaboradores, proporcionando información viable para establecer un competitivo plan de remuneración ligado a las estrategias del negocio. A nivel ejecutivo y personal de ventas, la información es presentada a detalle en la encuesta salarial por la naturaleza de los beneficios y remuneraciones que les son brindadas, detallando tanto beneficios en efectivo como en especie. A nivel del resto del personal, igualmente puede obtener información sobre los beneficios sociales que les son ofrecidos. La encuesta salarial también segrega la información con base en el tipo, actividad, tamaño y localización geográfica de la empresa, de manera que se pueda posicionar correctamente para luego establecer un plan de compensación y beneficios como son con las estrategias corporativas y el mercado. La encuesta salarial es una herramienta de gran valor agregado que puede utilizarse de diversas formas para el establecimiento de un presupuesto anual, el diseño de escalas salariales, la retención de personal clave y la implantación de una estrategia corporativa tomando en cuenta las tendencias del mercado actual. Objetivos de la encuesta salarial. Entre los objetivos de una encuesta salarial se encuentran que evitar los costos excesivos derivados de la incorrecta remuneración de los empleados. Aumenta la satisfacción de esto, pues estarían recibiendo salarios más justos gracias a una mejor estrategia de compensaciones. Mantiene a las empresas competitivas frente a otras en la misma región y de la misma industria. Las agencias de empleo pueden ayudar a los profesionales a saber cómo cotizarse en el mercado laboral. Dentro de las encuestas salariales encontramos preguntas frecuentes como por ejemplo, ¿cuánto tiempo has estado laborando en esta empresa? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Cuál es el salario anual sin recibir bono? Perdón, ¿cuál es el salario anual sin incluir bono? ¿Cada cuánto te aumentan el salario? El otorgamiento de aumentos de sueldo
A los empleados se aplica en forma de opciones de respuesta. Puede ser general, individual o combinado, entre otros. Además de eso, encontramos cuáles son los criterios que se utilizan para los aumentos salariales, como lo es la antigüedad, los méritos, ascensos, desempeño, entre otros. ¿Cuántos días trabajas a la semana? ¿Cuántas horas trabajas a la semana? ¿Existe alguna compensación adicional cuando los días de descanso obligatorio coinciden con sábado o domingo? ¿Qué nivel de educación requiere tu puesto? ¿Cuál es tu nivel de educación? ¿Recibes aguinaldo? ¿Existe la posibilidad de ascender a otro puesto? ¿Cuentas con seguro de vida? ¿Gozas de vacaciones? Generalmente estas son las preguntas que encontramos en las encuestas salariales. Teniendo claros los beneficios y objetivos, continuamos con una parte muy importante de la encuesta salarial, que sería su procedimiento. Este procedimiento tiene que tener en cuenta los distintos factores que le son influyentes. Factores como la demanda de los sindicatos, facilidad para reclutar el personal, rotación de personal, niveles de satisfacción de los empleados, utilidades esperadas, entre otros. Se necesita una preparación correspondiente mediante preguntas para hacer de la encuesta un método efectivo de análisis. Preguntas como: ¿cuál es el objetivo de la encuesta? ¿Qué información se debe obtener? ¿De quién se obtendrá? ¿Qué puestos se estudiarán? ¿Cómo hacer comparables los puestos? ¿O qué metodología se empleará? Luego se debe elegir qué tipo de categoría es la más indicada para la encuesta. Se debe elegir al responsable de llevar todo en orden, siendo este el mayor conocedor y experto en el tema, pues este es el quien caiga toda la mayor parte del peso de esta tarea. Se tiene que elegir categoría de carácter general que son útiles para definir las políticas salariales e incluyen una extensa variedad de puestos y conceptos o con objetivos específicos. Estos investigan aspectos especiales y juegan un papel menos importante en el establecimiento de políticas salariales. Este debe tomar decisiones de cuánta población tener en cuenta para la encuesta, pues es el mayor encargado de que la tarea se cumpla. Y estas sí sean una representación fiel de la realidad, seleccionando puestos representativos como que el trabajo sea estable en el tiempo, que estos trabajos sean hechos por una cantidad significativa de empleados y sean comunes en empresas diferentes. Debe tener pleno conocimiento sobre los diferentes puestos de estudio comparando sus horarios, tareas a desempeñar, y tiene que evitar en la medida de lo posible comparaciones erróneas. Un error muy común de alguien poco capacitado puede ser el de comparar puestos de distinta índole solo por su nombre, que al parecerle conocidos tenga la idea de que son iguales, pero esto está muy lejos de la realidad, pues estos puestos cuentan con mayor o menor responsabilidad y no pueden ser comparados tan arbitrariamente. Se elegirá el mejor método para la recolección de datos condicionados por el propósito de la encuesta, por el tiempo, por los costos y la confiabilidad. Se deberá elegir de qué manera obtener los datos, ya sea de manera presencial o de manera virtual, evaluando luego los resultados para observar si se cumplió el propósito, las metas de análisis y si hay seguridad en los datos obtenidos. A la hora de la elaboración es importante tener en cuenta estas recomendaciones. Se debe hacer una buena identificación de la empresa encuestada,
de los datos de recursos humanos, de sistemas salariales, de incentivos por mérito, beneficios y los datos relativos a los puestos de trabajo. Por último, hablaré de la comparación salarial en América Latina. Tenemos este pequeño análisis sobre el país con mayor salario mínimo y el país con menor salario mínimo en toda América Latina. El país que lidera el ranking de mayor salario mínimo en toda América Latina es Uruguay. Este país cuenta con un salario mensual de $542 estadounidenses, mientras el salario con menor valor de toda América Latina es el salario mínimo de Venezuela, que para 2022 es establecido en 10 bolívares digitales. Esto equivale a un poco más de $2 al mes, teniendo en cuenta la cotización del dólar en el Banco Central estadounidense. La gráfica que pueden observar muestra la comparación salarial en dólares en países como Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Chile, El Salvador, Paraguay, Argentina, Bolivia, Honduras, Panamá, México, Colombia, Perú, República Dominicana, Brasil, Nicaragua, Cuba y Haití, respectivamente. A simple vista podemos ver la gran diferencia entre el país a la cabeza del gráfico, que en este caso es Uruguay, y al extremo derecho del gráfico podemos ver el país con menor salario mínimo de toda la región, que sería Haití. Continuamos con esta tabla que muestra el salario mínimo en moneda del país en cuestión, su igual en dólares y comparación con el peso colombiano. En la mayoría de países de América Latina se trabaja con su propia moneda y estas obtienen su equivalencia en dólares respecto a su apreciación o devaluación en el mercado mundial. Podemos ver que en Argentina el salario mínimo está dado en 32.616 pesos argentinos. Esto equivale a $209, que a su vez equivale a 1.010.169 pesos colombianos. Podemos ver que en Bolivia el salario mínimo es de 2.164 bolivianos, que esto a su vez equivale a $313, que equivale a 1.512.837 pesos colombianos. En países como Argentina, Brasil, Perú, República Dominicana, el salario mínimo está prácticamente igualado al mínimo colombiano. También hay varios países que sobrepasan por poco este límite, como lo es el caso de México o el caso de Panamá, que superan en 200.000 pesos colombianos el salario mínimo. Pero en países como Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Uruguay, el salario mínimo duplica el salario mínimo colombiano. Además, una observación más detallada de países como Cuba, Haití y Venezuela, podemos notar que no llegan ni a la mitad del salario mínimo colombiano, siendo el país de Venezuela el más preocupante en esta cuestión, pues los trabajadores de este país reciben mensualmente un salario de $2. Otras fuentes que me permití consultar dicen que el salario mínimo es en total de $28, estando aún muy por detrás de países como Haití, con un salario mínimo de $51. En pesos colombianos, en Venezuela se ganaría con el salario más optimista mencionado por mí, un salario de 142.464 pesos, y Haití un total de 246.000 pesos. Esto para la región es bastante bajo. Muchas gracias por su atención.